Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy día vamos a empezar una nueva clase correspondiente a la materia de Administración de Sistemas Operativos. Quien les habla, el ingeniero Víctor Padilla, actual docente de la Universidad de Milagro UNEM. Bien, vamos a empezar con los temas que nosotros vamos a ver el día de hoy. Corresponde a la unidad número 2, Servicios Básicos Avanzados de un Sistema Operativo. Comenzamos con el primer tema correspondiente a puesta en marcha. ¿Qué significa este tema de puesta en marcha? Pues para que nosotros tengamos en conocimiento qué es lo principal que nosotros debemos de tener al momento de administrar un sistema operativo. Los cuatro subtemas que nosotros vamos a repasar el día de hoy corresponden al subtema 1, administración de usuarios, subtema 2, sistema de ficheros, subtema 3, memoria virtual, subtema 4, permisos. ¿Ok? Para esto, yo tengo que decirles a todos ustedes cuál es nuestro objetivo de esta clase. Conocer los diferentes tipos de usuarios o grupos de sistemas, administrar los usuarios del sistema operativo propio, las configuraciones de seguridad que nosotros debemos de tener dentro de un sistema operativo y administrar correctamente los volúmenes del sistema. ¿A qué se refiere volúmenes del sistema? A nuestros espacios de almacenamiento. Además, también esta administración corresponde también a la seguridad que nosotros debemos tener como usuarios a estas cuotas de discos. Establecer cuáles son esos permisos que nosotros debemos de tener a administrar los ficheros. Cuando nosotros hablamos de ficheros, vamos a hablar o referirnos a sistemas de archivos. Bien, comenzamos con nuestra introducción. ¿Qué nosotros vamos a conversar el día de hoy? Nuestras cuentas de usuarios son muy importantes ante nuestro sistema o entorno del sistema operativo. Por lo tanto, nosotros debemos tener seguridades dentro del mismo, sea en un ordenador o en varios ordenadores. Nuestra clave principal para la administración de nuestro sistema es dar los accesos y permisos correspondientes. Por lo general, cuando nosotros tenemos o administramos un sistema operativo, lo hacemos de manera local, arbitraria o una manera tipo casera, pues, ¿no? Solo tenemos nuestra cuenta de usuario y una clave normal. Yo le pregunto a ustedes, dentro de su manejo de sus computadores, ¿ustedes tienen alguna importancia o alguna referencia de seguridad dentro de sus sistemas operativos? ¿Manejan ciertos, por ejemplo, permisos, manejan varias cuentas de usuarios para sus invitados? ¿Alguien, por favor, si me puede referir eso? Ok, Cristian, ¿tienes activado el ¿Qué, micrófono? qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, tengo algunas, bueno, en computador personal tengo una cuenta de administrador y una cuenta de invitados para que no se pueda instalar ciertos programas y también una seguridad para el tema de administración en la computadora personal porque es un poco delicado, más que todo en la información personal y así no se puede tener acceso a varias carpetas. Ok. ¿Alguien más desea compartirnos a la clase? Muchas gracias, Cristian. Enrique, ahí tienes activado el audio. Ahí te estoy activando el audio, Enrique. Tienes que tú activarlo, aceptarlo, ok. Ah, ya, listo. Buenas tardes, ingeniero. Sí, en mi ambiente, bueno, se puede ver, solicitarle, digamos, que los usuarios, grupos familiares o en el mismo trabajo, por ejemplo, pongan contraseñas alfanuméricas en sus cuentas, también tener limitado el compartimiento de archivos entre los usuarios de sus cuentas para evitar confundir información delicada, como se dice. Ok. Bien, muchas gracias, estimado Enrique. Como dicen nuestros compañeros, la administración o las seguridades que nosotros debemos de tener en nuestros sistemas operativos van de dos vías. Una, por la parte del manejo de cuentas de usuario y otra, como se refirió el compañero Enrique, el tema de la administración en contraseñas. Es muy importante que nosotros tengamos en consideración ambas vías para nosotros tener una manera correcta e idónea de poder administrar nuestro sistema operativo.
Más aún que, como ustedes saben, nuestros ambientes están conectados a modo de recursos de sistemas o modo de red. Proseguimos. Ya nos introducimos al subtema número 1 y qué tiene que ver con este tema de la administración de los usuarios. Ya nosotros podemos definir que existen dos formas diferentes, y ya lo hemos conversado en el inicio, ¿no? Dos formas diferentes para nosotros dar un control a este tema de los dominios de los usuarios. La primera, administración de los usuarios, es decir, administrar las estaciones de trabajo, lo que refería el compañero Cristian, de poder tener miembros o servicios autónomos no controlados de dominio, es decir, no hemos instalado una administración central, solo estamos haciéndole de la manera normal y corriente de administrar cuentas de usuarios. De ahí la otra manera que nosotros tenemos para poder controlar nuestros ambientes de trabajo es bajo la utilización de los dominios. ¿Qué son los dominios? Una manera centralizada para poder administrar el control principal o, sobre todo, reservar una parte configurativa de los ambientes de los sistemas y así tener un control, repito, un control central de autorizaciones de poder dar acceso a las personas. En pocas palabras, tenemos lo que corresponde al dominio de las configuraciones de cuentas de usuarios y lo otro que corresponde al tema de la configuración de los dominios de una manera centralizada. Vamos a ir viendo las características de cada una de estas, pero lo importante que nosotros tenemos que hacer es que bajo estas vías vamos a ir incrementando la seguridad de nuestros sistemas operativos. Quiero recalcar una característica importante de la seguridad, y cito textualmente: las seguridades proporcionadas por el administrador de usuario consisten en la creación de cuentas de usuarios y de grupos, la asignación de derechos de usuario y establecimientos de relaciones de confianza entre diferentes dominios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como personas dueñas de los sistemas operativos podemos estar en la configuración de poder crear cuentas de usuarios y grupos para así tener roles establecidos y que estas personas puedan ingresar a nuestro sistema operativo. Cabe recalcar que este tipo de configuraciones ya es de manera profesional, para que nosotros tengamos un control de definición de roles. Vamos a comenzar con qué es un usuario. Primeramente, nosotros vamos a definir las seguridades que debe tener un usuario, que ya lo conversamos, incluso Enrique lo manifestó, que debe incluir un código único en temas de contraseñas, un único nombre de usuario, no se pueden repetir los mismos nombres, y sobre todo los permisos que deben de tener acceso nuestros usuarios al momento de utilizar los sistemas o recursos como tales. Cada usuario del sistema posee una cuenta de usuario, vuelvo a repetir, con contraseñas alfanuméricas, como lo refirió el compañero Enrique, pero estas contraseñas deben tener un nivel de peso. Estos niveles de peso se conocen como sistemas de seguridad de encriptación. Eso lo vamos a ver más adelante. Las cuentas de usuarios pueden definirse de manera local o a través de dominio, lo que yo les estaba diciendo anteriormente. Local es que ustedes ingresen a su computador y lo tengan, lo vayan a configurar su cuenta, su contraseña. Y lo otro, a través de dominio, es una manera más centralizada que nosotros podemos hacer esta configuración. Las cuentas que nosotros definimos de manera local se van a referir a una máquina en específica que ustedes utilizan, es decir, de uso personal. Mientras las cuentas definidas por el dominio, nosotros vamos a hacer que cualquier máquina que pertenezca a este grupo, a este dominio, se vaya a relacionar como un grupo de confianza o de relación directa. En pocas palabras, ¿qué les quiero decir? Nosotros cuando creamos un dominio como tal, es como que creamos nuestro grupo de amigos, como un grupo de fans, ¿ok? Que les vamos a dar acceso siempre y cuando que tenga los mismos gustos, las mismas características. De eso se trata un dominio, de crear un grupo con roles y que nosotros manejemos esa particularidad de ese dominio como tal. Bien, dentro de las características o tipos de usuarios que nosotros podemos tener, tenemos lo que corresponden a los usuarios de administrador e invitado. Eso es lo que ya nosotros en principio lo conversamos. ¿Cuáles son las características de cada uno? El tema de administrador, la cuenta del administrador posee un control total sobre las operaciones y seguridad del sistema. Así lo resumimos de manera general.
Además, está pensado para que el individuo, o sea, ustedes, puedan administrar la configuración de sistemas para que no den acceso hacia un mal uso de la cuenta. Es decir, como decía Cristian, que les puedan afectar a sus programas, sus archivos importantes que tengan dentro del computador y ustedes den acceso a esos permisos. La cuenta invitado de un usuario es una persona que puede visitar el sistema operativo, su ambiente de sistema operativo, pero que no tiene acceso a los niveles administrativos. Es decir, que no puedan borrar programas, que no puedan instalar programas. Y eso yo sí les doy un consejo para los que tengan, que compartan computadora con otras personas. Creen cuentas invitados en las cuales ustedes le dejen configurados los ambientes respectivos y así ustedes no tengan ese efecto de que cuando vayan a utilizar su máquina se las vean comprometidas con que les han borrado algún archivo, les han instalado algún programa o les puedan desconfigurar su ambiente de trabajo o espacio como tal de su computadora. Por defecto, las cuentas de invitados están de manera desactivadas como miembros locales de grupos locales, ¿no? Posee una contraseña vacía y no puede cambiar o afectar a ningún lado de tu perfil de configuración administrativo predeterminado. ¿Ok? Si alguna vez les hacemos unas preguntas en algún tema de un cuestionario, ustedes deben de recordar, y insisto, las cuentas de invitados no tienen contraseña. Eso es muy importante. ¿Ok? Las cuentas como corresponden de administrativos obligatoriamente deben tener una contraseña. Proseguimos. Vamos a ver el tema de administrador de usuarios. Esta pequeña imagen que no se puede ver muy bien, ya les voy a mostrar en posteriores, ya en la clase práctica, es la que nos permite administrar el usuario como tal. ¿Qué nos permiten hacer esta herramienta de administrador de usuarios? Poder gestionar los usuarios como tales, crear los usuarios, crear los dominios incluso, pero sobre todo crearles esos tipos de categorías para nosotros tener una mayor configuración. Al momento que digo grupos locales, se me refiere a decir que vamos a crear, por ejemplo, si estuviéramos dentro de una empresa laboral, vamos a tener el grupo que pertenece al grupo de marketing, el grupo que pertenece al sistema, el grupo que pertenece, no sé, a otro tipo de oficina, pero ya nosotros vamos categorizando. Esa es la correcta o el mejor desempeño que nosotros podemos tener al momento de hacer una configuración de usuario. Como nosotros podemos apreciar, ya no es un tema normal de manera amateur, como yo puedo definir, de crear los usuarios. Que nosotros entramos a control, configuraciones, usuarios y creamos los mismos. Ahora nosotros vamos a hacer es ya crear roles, grupos y ya es una manera más avanzada profesionalmente. Cuando nosotros vamos a crear estos mismos, debemos de tener en consideración nuestras propiedades, los usuarios. Aquí, si nosotros podemos apreciar bien, podemos tener varias pestañas que nos permiten el uso o configuraciones de la misma. Las pestañas, por ejemplo, de general, tiene que ver con información del perfil, dirección, obviamente lo que conlleva, cuentas de usuarios, teléfonos, organizaciones, miembros, el tema del entorno, los mismos servicios. Si nosotros admitimos control remoto, perfil de servicios de terminales de servicios, ya es un poco más avanzado en términos de servidores que nosotros podemos hacer. Basta que nosotros tengamos hacer este tipo de configuraciones, nosotros ya estamos estableciendo una correcta privacidad en nuestros sistemas operativos. Las rutas que nosotros vamos a dejarlas definidas para poder acceder al mismo, lo vamos a establecer en los perfiles de usuarios como podemos apreciar aquí. Bien, vamos a seguir. A la hora que nosotros vamos a hacer esta particularidad de administración, la ubicación dentro de los directorios locales es muy importante que dejemos definido cuál va a ser ese ingreso, porque con este nosotros nos vamos a dominar o vamos a configurar los demás roles como tales que vamos a dar los permisos y acceso de conexión. ¿Sí? Esto lo vamos a entender de mejor manera cuando ya estemos en la clase práctica. Los comandos que nosotros podemos tener establecidos los podemos apreciar. Make user, login pass, add, login pass, el tercero, y lo que corresponde a la parte de, aquí podemos ver, los grupos de usuarios. Cada uno tiene, aquí están sus ejemplos que nosotros podemos hacerlo,
Pero, ¿qué es lo que nos dice cada uno o de las muestras que nosotros tenemos, los más importantes de comandos de usuario de administración de los mismos, ¿no? Muestra a los usuarios de los sistemas, añade un usuario con una contraseña determinada, cambia la contraseña, ¿ok? Borrar un usuario y añadimos un nuevo grupo. Todo esto lo podemos hacer bajo las pantallas de comando. Vamos a seguir. ¿Hasta ahí alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Alguna acotación, alguna pregunta? Hemos visto lo que corresponde a cómo están formadas las cuentas de usuarios, sus configuraciones, el perfil donde nosotros vamos a trabajar y unos ejemplos de comando hasta el momento. ¿No? ¿Prosigo? Ok. Bien, las directivas de seguridad locales tienen que ver con la seguridad que nosotros vamos a implementar dentro de las configuraciones de nuestras cuentas de usuarios. Aquí podemos tener varios grupos de carpetas y dentro de estas carpetas nosotros vamos a implementar nuestras seguridades. Para esto les voy a definir que existen tres tipos de directivas de cuentas. La primera, las directivas de contraseñas. La segunda, directivas de bloqueo de cuentas. Y la tercera corresponde a directivas de Kerberos, que para mí son las de mayor consideración que nosotros debemos de tener. Vamos a seguir. Ok, ¿qué tiene que ver las directivas de contraseña? Pues estas nos permiten tener un control de los usuarios o de establecer los parámetros de las contraseñas. Es decir, ustedes son los que van a definir cuáles son los niveles de seguridad de las contraseñas que van a tener las cuentas de usuarios, ¿no? Vamos a forzar el historial de las contraseñas, es decir, obligar a que las personas las puedan cambiar y que no se repitan las mismas. Vamos a tener esa vigencia máxima. Son ustedes los que tienen el control para decir, bueno, las contraseñas van a leer cada 3 meses, cada 2 meses deben de renovarse. Esto solo lo podemos ver en los cajeros bancarios que nosotros podemos ingresar y ahí tenemos esa particularidad. Y la tercera es el tema de la longitud de las contraseñas. Estas contraseñas deben tener un número determinado de caracteres, por lo general son mínimo 8 caracteres, y deben tener las combinaciones como de refería el compañero Enrique al principio de la clase. El tema de alfanuméricos, las combinaciones de las mismas contraseñas. Bien, seguimos. Aquí tenemos unos comandos, tenemos aquí unas categorizaciones de las configuraciones del tema de las directivas de las contraseñas. La primera es exigir el historial de las contraseñas, la vigencia máxima de una contraseña. De manera predeterminada son 42 días, pero yo por lo general, bajo un correcto desempeño, se establecen cada 3 meses. Vigencia mínima de la contraseña significa que un día el controlador de dominio, vamos nosotros a tener como cuando ustedes le designan una nueva contraseña, que le dicen una contraseña temporal. A eso se refiere el tema de la vigencia mínima de la contraseña, la longitud mínima de la contraseña, los caracteres. Yo recomiendo que sean 8 caracteres. En ambiente Windows son 7, pero en ambiente Linux son mínimo 8. Pero con mayor seguridad siempre es importante un carácter más para tener una mayor seguridad. Y en lo personal les recomiendo esto. Tenemos contraseñas que deben cumplir los requerimientos de complejidad y almacenar contraseñas haciendo uso cifrado reversible para todos los usuarios del dominio. Nosotros aquí vamos a implementar o vamos a ver el tema de, primero, la complejidad de la contraseña. Y segundo, que estas contraseñas sean con un cifrado muy especial para que se pueda usar a nivel de los usuarios. ¿Cuántos usuarios nosotros podemos tener por dominio? Son 108. Aquí ya los estamos estableciendo, ¿sí? Y nosotros como tal vamos a crear los roles específicos. Me va a preguntar, ingeniero, y si en algún momento nosotros queremos hacer este tipo de configuraciones y vamos a crear o nos podemos sobrepasar de esto, yo les podría decir que sería muy complicado que nos pasemos de esta cantidad de usuarios. ¿Por qué? Porque por lo general lo que nosotros vamos a manejar son los dominios. Y cuando nosotros vamos a crear estos grupos o estaciones de trabajo, vamos a tener ciertas consideraciones para poder ampliar nuestra red de dominio como tal. Es decir, esto es un efecto multiplicador tipo pirámide.
vamos a tener esa ventaja y ahí nosotros vamos a tener ese tipo de consideraciones que es muy difícil vamos a llegar a este top. Ya en la parte de los servidores, hoy en día ya podemos estar configurando a mayor amplitud, pero eso ya es bajo licenciamientos como tal. Las seguridades de las mismas, de las configuraciones predeterminadas de bloqueo, también nos incitan con el tema de duración de la cuenta. Nosotros podemos decir cuánto puede durar la misma. Creamos, por ejemplo, una cuenta invitado y le podemos decir que esa cuenta de invitado tiene una validez de tantos días como tal. También nosotros podemos hacer un plan de bloqueo de contraseña, es decir, cuántos números de intentos que se pueden obtener al realizar este tema de ingresar de los intentos. Cuando nosotros podemos, por ejemplo, queremos ingresar a las cuentas bancarias, tenemos prácticamente 3 intentos y en la tercera se nos bloquea el sistema. Esto es muy importante para el tema de los hackeos de los sistemas operativos. Restablecer los bloqueos como tales, nosotros vamos a hacer como que cuando se nos bloquea algo, poder hacer un intento luego de tantos minutos. Eso es normal y debería ser lo correcto de establecerlos así. Las directivas locales nos permiten hacer que estos niveles de acceso, tenerlos de manera restrictivas y, por ejemplo, aquí nos estamos refiriendo de establecer que se pueda apagar el ordenador, que puedan utilizar las unidades de CD-ROOM como medios de ingreso. Pero eso son medidas de seguridad ya bien extremas. Ahora, en el subsistema 2, los sistemas de ficheros, tenemos lo que corresponde a la administración de los archivos como tal. ¿Ok? Esto es muy importante que nosotros debemos tener en consideración. Y de una vez de tener establecidos cuáles son nuestros sistemas de almacenamientos masivos. Por ejemplo, nuestros computadores normalmente tienen lo que corresponde a almacenamiento en disco, que es nuestro disco duro, o si nosotros tenemos discos compactos, o incluso las unidades de almacenamiento flexibles o movibles, o lo que conocemos como pendrive. ¿Ok? Esos son rápidas y seguras. Para esto, también nosotros tenemos una herramienta que nos brinda el sistema de ambiente Windows para poder controlar estos sistemas operativos. Y bajo esta vía, nosotros aquí tenemos lo que corresponde a administrador de discos. Esta herramienta, administrador de discos como tal, nos va a aparecer todos nuestros discos que nosotros tengamos conectados o ingresados dentro de nuestro computador. Sea no movibles, corresponde a los discos duros. Hoy en día nosotros vemos los SSD, los discos normales magnéticos, discos extraíbles, que corresponden a las unidades de pendrive, o unidades de CD-ROOM, DVD o Blu-ray. Todo esto nosotros vamos a observar en esta pantalla. ¿Qué nos permite esta administración de discos? Por lo general, poder dar los espacios de almacenamiento, configurarlos, administrarlos, y por lo normal que ustedes van a tener dentro de su computador es que va a estar instalado en su sistema operativo, como lo podemos ver aquí, bajo una partición. Cuando nosotros vamos a referirnos o vamos a hablar de particiones, vamos a decir que nosotros vamos a crearles un espacio, un disco de almacenamiento. El sistema operativo acoge una partición para poderse instalar. Y esta es la que nosotros vemos aquí. De ahí, lo demás que nosotros tengamos de espacio, ya es lo que corresponde a depende también del disco duro, a lo que nos sobre. Este sobrante nosotros tenemos que configurarlo para tener como un volumen aparte, separado, y allí tener nuestro espacio de almacenamiento de nuestros sistemas de archivos. Por ejemplo, le podemos poner como tipo aquí de seguridad, respaldo, etc. Esto es tan sencillo que nosotros seleccionamos la unidad de disco, ponemos botón derecho, ponemos particionar, y lo vamos a dividir con un cierto almacenaje, es decir, la cantidad de gigabytes que les vamos a repartir la unidad de disco. Podemos aceptar, le ponemos formato NTFS, que es lo correcto para un sistema modular, y nosotros vamos a tener una compartición correspondiente. Cuando ya tenemos este tipo de particiones, nosotros ya estamos utilizando una correcta configuración. ¿Por qué les digo esto? Porque si se nos daña nuestra partición del sistema operativo, que es común que pueda pasar, nuestros sistemas de archivos e importantes documentos va a estar de una manera correctamente protegida en un volumen aparte. ¿Ok?
En esta particularidad que nosotros vamos a ver en este ejemplo, también tenemos aquí un disco extraíble, si podemos leer, dice disco extraíble, 54.84 GB. Y este tiene otro modelo de sistemas de modular, que es tipo FAT. En este tema es un tema modular antiguo del modelo de almacenamiento. El NTS es una manera más local para poder tener un sistema de almacenamiento rápido del momento de poder guardar e interaccionar en el flujo de los archivos. Pero el modelo FAT es una manera para traspasar rápidamente la información. Nosotros, al momento que vamos a seguir viendo las configuraciones de las herramientas de discos, podemos ver que hay la parte de convertir como un disco dinámico, seleccionar un disco duro, lo que ya les decía, y hacer este tema de las particiones. De ahí la manera análoga, se requiere convertir el disco duro a manera dinámica bajo ciertos parámetros como corresponden, ¿no? Pulsar el botón derecho, seleccionar y convertir en discos básicos. Esto tiene que referirse al tema de los modulares, ¿no? Dinámico, analógico, ¿sí? NTFS y FAT. La administración de los discos, ¿ok? Nosotros tenemos varias categorías o los tipos de volúmenes. Volumen simple, distribuido, seleccionado, reflejo y rack simple. El tema del volumen simple tiene que ver con un componente de espacios libres. Los RAID tienen que ver con participar varios discos duros dinámicos y que estos puedan ser distribuidas su información. Por general lo utilizamos en un sistema de sistemas operativos distribuidos. Volumen seleccionado, almacenamos directamente en una data especial de bandas o dos máximos de discos dinámicos. Y el tema de RAID 1, volumen reflejado, tiene que ver con discos duplicados. Es decir, la información que yo guardo en un disco se me va a replicar a otro. El RAID 5 necesita tener mínimo 3 discos duros. Esta parte es un nivel de seguridad número 5 y este le permite tener un rendimiento superior a un nivel 1. Es decir, vamos a tener mucha replicidad en temas de seguridad. Método de volumen reflejado. Pocas palabras. Vamos a tener varios discos duros en forma de pirámides que nos va a permitir tener varios respaldos al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Por qué se da este tipo de seguridad? Si algo nos pasa en nuestro servidor principal, vamos a tener seguridad en nuestros servidores secundarios. Hoy por hoy, este tipo de seguridades ya no son de maneras locales o establecidas, sino que ya se están utilizando lo que corresponde a métodos de nubes. Esto es más fácil y llamativo para tener la información guardada. Las cuotas de disco tienen que ver con que se utilicen los espacios de los mismos, registrar los sucesos que sucedan con los usuarios y registrar el tema de que advertencia que no nos pasemos a los niveles de espacios correspondientes. Por ejemplo, cuando ustedes tienen sus teléfonos celulares que les dicen en la memoria, estamos a punto de alcanzar el tope máximo de almacenamiento. De esto tiene que ver con el tema de las cuotas, una especie de semaforización. Es decir, nuestro disco duro está en óptimo, es decir, color verde, tiene suficiente espacio. Amarillo, se podría decir que estamos muy próximos a llegar a su tope, y rojo, estamos al límite. ¿Ok? Por último, vamos a ver el tema de, bueno, penúltimo, los permisos. Este tema de los permisos es muy importante, porque ustedes aquí, a la libertad que van ustedes a tener, llámese administración de las cuentas de usuarios, vía localmente o vía bajo dominio, ustedes le van a dar las categorizaciones de niveles de acceso. Por ejemplo, por lo general, de manera predeterminada, se agrupan en dos grupos, lectura y escritura. El modo lectura tiene que ver a que el usuario, cuando ingresa a un sistema de archivos, solo puede visualizar el archivo como tal. No te lo puede modificar, no te lo puede borrar. En el modo de escritura, allí sí implica que el usuario pueda modificar el nombre del archivo, editar el archivo, modificarlo. Si nosotros vemos aquí varias imágenes, tienen que ver al modo de acceso a este tipo de permisos como lo correspondiente. Como nosotros ingresamos a sus permisos. Escogemos cualquier tipo de archivo, en este caso yo he puesto para una carpeta normal, el tipo de las propiedades, vamos nosotros a ver el tema de los permisos, nos vamos a cambiar los permisos, y aquí nos aparece una configuración de nivel de seguridad avanzada de los permisos.
ponemos agregar y aquí es donde nosotros nos vamos a manipular. Si nosotros aquí tenemos, corresponde al tema del nombre del usuario, ¿ok? Y aquí nosotros vamos a darle las categorías o los checks que yo les llamo como ingresos de VIP al usuario. Podemos darle control total, podemos directamente decir, no, solo se puede este usuario o este sistema archivo puede crear, escribir datos, solo puede tener atributos de escritura, solo puede tener atributos de lectura. Ustedes tienen el dominio muy particular del mismo, ¿ok? Ustedes le pueden definir esto. Es una manera avanzada que nosotros podemos tener un control total de nuestros sistemas de archivo, en este caso lo he puesto de ejemplo, ¿ok? Con esto concluimos lo que corresponde al tema de de las administraciones de cuentas de usuario y de nuestros sistemas de archivos. Vamos a hacer una retroalimentación para que nosotros podamos tener en consideración. Primero, ¿qué nosotros tenemos que tener en cuenta al momento o la clasificación que tenemos en el control de los sistemas de usuarios? Tenemos dos tipos de usuarios que podemos ver en nuestro entorno: administrador e invitado. En esta particularidad, uno tiene contraseña, la otra no, ¿ok? De ahí, la manera de configuraciones de niveles de acceso de seguridad, tenemos dos vías. Tanto la vía por nivel de configuración del sistema operativo, lo normal de crear un sistema, crear una cuenta de usuario, o la otra de poder crear temas de dominio, es decir, grupos de niveles de acceso, ¿ok? De ahí, que nosotros hemos conversado en el tema de las clases, la administración de nuestros discos duros, ¿no? Nosotros podemos administrarlos, particionarlos, verles los módulos, y lo último que nosotros pudimos apreciar, el tema de los permisos como tales. Es muy importante que ustedes tengan este tipo de consideración al momento de poder administrar los sistemas de archivos y los controles de usuarios. Hasta ahí, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta? Ok, Quique. No, negativo, todo entendido. ¿Tienes el micrófono? Aló. Sí, ingeniero, una consulta. ¿El entorno que se podría estar utilizando para desarrollar esto, un Windows específico, un sistema operativo específico? Ok. Las partes de los dominios ha estado establecido desde los entornos de los Windows configurativos desde los años 2000 en adelante, ¿no? ¿Por qué se dan estos tipos de entornos? Por la implementación de los sistemas nuevos operativos de servicios o servidores. Entonces, si tú me preguntas actualmente, hoy en día todos los sistemas operativos normales, porque la mayoría de los computadores utilizan Windows 10, pero si vamos a retroceder a más años, podemos nosotros nombrar desde la época del Windows XP. Ahí eran las versiones más, se podría decir, a gusto al ambiente para poderlo hacer. Pero más antes también se lo podía realizar, pero ya de una manera bajo comando. No es tan agradable a la vista, ¿ok? Pero sí había ese tema de poder dar ese tipo de seguridades y administración tipo de redes bajo dominio. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Alguna pregunta sobre los sistemas de archivos? ¿Alguna pregunta sobre los permisos? ¿Ninguna? Bien, les hago las referencias de donde hemos No, sacado de mi parte el todo tema. está claro. Muchas gracias, estimado Julio. Le hago las referencias de donde nosotros hemos sacado la información. Administración de los sistemas de Linux, sistemas operativos GNU Linux. Este es el más básico del ambiente de Windows, administración de sistemas operativos, el cual está ya compartido en el aula virtual, que ustedes lo pueden descargar, y el sistema operativo GNU Linux básico, que también está en el aula virtual. Esto es lo que nosotros vamos a poder estudiar en esta unidad. En la siguiente vamos a estudiar el entorno de ambiente de Linux, que es un poquito más divertido. En la próxima clase nosotros vamos a hacer la parte práctica de esto, que va a quedar establecido en el aula virtual, los temas que nosotros vamos a recrear. Primero, cómo va a ser la configuración de una cuenta de usuario normal. Segundo, la configuración de una cuenta de dominio.
Tercero, la administración de los temas de los discos. Y cuarto, el tema de darle los permisos a los sistemas de archivos. Eso nosotros vamos a hacer establecidos en la siguiente clase práctica. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Nosotros podemos dar concluida el tema de la clase. Muchas gracias.